Ya habiendo conversado de algunas de las características de las gráficas de control, de los comportamientos de los datos y cuáles pueden ser las causas de estas variabilidades y los tipos de variabilidades, entonces vamos a conversar un poco lo que corresponde a la etapa de control estadístico de proceso. El control estadístico tiene dos etapas iniciales en el cual nosotros primero debemos revisar o ajustar el proceso si estamos arrancando al monitoreo, el seguimiento, la verificación, y una etapa 2 que es ya de entrar a controlar el proceso. La etapa 1 de ajuste del proceso deben recogerse la mayor cantidad de datos que se necesite, que se pueda. Sin embargo, debería estar entre 100 y 200 mediciones porque el exceso puede llevarte a no tener un control o que sea más difícil. Y el tener menos datos, pues que no sea representativo en un tiempo determinado para lo que necesitas. Entonces, necesitamos hacer primero que todo una gráfica de control con esta cantidad de datos que son los recomendados y determinar si el proceso está bajo control, si hay algunos puntos por fuera y si lo que estamos notando con este comportamiento es un patrón aleatorio o pueden ser causas que están muy marcadas o de variaciones que están muy marcadas en este comportamiento de datos. Realizando cierto ajuste de proceso de acuerdo a los resultados obtenidos en la fase inicial, en la etapa inicial, podemos entonces entrar en la etapa 2, que es la de control de proceso, en donde hay que continuar realizando observaciones del proceso productivo. El proceso, si se sale de control, se detiene, se investigan las causas y las causas deben ser eliminadas para mantenerlo siempre controlado. Y entonces, hablando de capacidad de proceso, ¿qué es esto? Son los límites de tolerancia o límites de especificación los que determinan la capacidad de proceso. Somos capaces o no de entregar productos, de entregar servicios de acuerdo a lo que nosotros estamos estipulando que es la especificación, lo que el cliente o el consumidor quiere. Si somos capaces o no está determinado por la siguiente ecuación, en donde estipulamos a qué se refiere cada uno de los términos que tenemos en ella. ¿Cómo sabemos si un proceso está dentro o no de control? Dependiendo la cuantificación de SCP o capacidad de proceso, en el cual siempre deberíamos estar entre 1 y 1,3, menor a 1, nuestra capacidad de proceso es insatisfactoria y tenemos que empezar a trabajar rápidamente en la causa raíz y soluciones y acciones correctivas para lograrlo. Cuando nosotros determinamos que una variación no está dentro de control, entonces debemos estipular qué tanto esto está afectando nuestro proceso y lo que nuestro cliente quiere como especificación o producto terminado. La voz del proceso no es más, nos puede indicar si podemos tener reducción, aumento de costos y el trabajo de la capacidad o de proceso, de control estadístico de la calidad, de minimizar estas variaciones para poder reducir esos costos. En términos de clientes, se expresa como las especificaciones o lo que el cliente quiere como requisito, y si no logramos tenerlo, entonces esta variación podría o no el cliente estar dispuesto a aceptarla, y ahí es donde ingresan todo el tema de reclamaciones, problemas e incremento de costos.
Para voz del cliente y del consumidor, debemos tener siempre estudios que respaldan lo que nosotros estamos asumiendo como una especificación. No puede ser algo a dedo, tiene que ser algo muy elaborado que tenga que ver con quien nosotros estamos produciéndole para poder estar acorde a lo que se requiere. En cuanto a la voz del proceso, generalmente está expresada como los límites de proceso que eh, nos determinan si realmente podemos ser capaces o no de mantenerlos frente al cambio de tiempo, del personal, de materiales, etcétera. Y estas dos nos pueden indicar de qué manera está teniendo variación nuestro proceso y de qué manera podemos estar trabajando con estas causas y acciones. Y hemos hablado de procesos, pero vamos a ahondar un poquito en lo que son los tipos de procesos, ¿no? Porque hay procesos predecibles y procesos impredecibles. Cuando un proceso es predecible, muestra estabilidad, consistencia, podemos decir que está dentro de control. Y cuando un proceso es impredecible, podemos decir que carece de inestabilidad, consistencia en el tiempo, puede variar en cualquier momento y que las variaciones de las causas inherentes están acompañadas de una variación adicional que normalmente son variaciones con causas especiales que hay que entrar a trabajar directamente y rápidamente. ¿Cómo podemos relacionar la voz del cliente o consumidor y la voz del proceso? Pues fácilmente, cuando un proceso está dentro de control, se adapta fácilmente a los requisitos del consumidor y normalmente vamos a tener el producto conforme a lo que el cliente consumidor quiere. Cuando un proceso está al límite, está diciendo que debe ser ajustado para poder hacer reducción de esta variación y en algún momento, si no salimos, podríamos estar incumpliendo los requisitos o la voz del cliente. Cuando un proceso está fuera de control, requiere acción urgente para reducir la variación y de hecho ya estaríamos con muchas unidades por fuera de lo que el cliente quiere. Estamos por fuera de las especificaciones. Y cuando la voz del cliente no está bien definida, no sabemos cuáles son las especificaciones, pues nuestro proceso como esté podría estar dando incluso resultados que nuestro cliente no quiere, pero si no lo sabemos no podemos hacer comparación y no podemos hacer ajustes, reducciones y estamos incurriendo también en costos excesivos y por lo tanto no podríamos sacar ninguna conclusión. Nosotros, ¿dónde estaríamos apuntando? A mantener siempre un proceso estable con variación reducida que cumpla con las condiciones del cliente y adicional pues vamos a mantener mejor nuestros costos. Ya hemos hablado de lo que pueden ser variaciones comunes o especiales, pero estos tipos de variabilidad vamos a hacer un poquito más de énfasis en esta descripción. La magnitud de la variabilidad, pues básicamente nosotros la podemos determinar por la desviación estándar y por la variancia, que son las dos medidas de tendencia que se manejan para esta variable. Normas para la interpretación correcta de cartas de control. Esto es muy importante ya que hemos estado hablando de cartas de control, de gráficos y debemos saber cómo interpretarla para poder tomar las decisiones en el momento que la necesitemos. Regla número 1. Un punto que cae por fuera de los límites de control.
Esto indica que el proceso puede en algún momento ser impredecible y que podemos empezar a ver aumentos erráticos de la variabilidad, pero puede ser algo aleatorio inherente al proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta interpretación. Regla número 2, dos puntos consecutivos que están por fuera de los límites de control. Esto puede haber un cambio, puede notar que hay un cambio temporal en el proceso y toca revisar también qué causa la pudo haber provocado. Regla número 3. Dos puntos que caen en el área de advertencia, es decir, por fuera de los límites de control, pero están dentro de la especificación, pero que la variabilidad es muy alta porque va desde un punto superior a uno inferior o viceversa. Regla número 4. 10 puntos sucesivos que están en el mismo lado de la línea central indica que el proceso puede ser impredecible y que hay un cambio grave en el proceso, porque durante varias mediciones estuvieron todas por encima de la media, lo cual puede estar determinando que hay una tendencia y una causa específica para este comportamiento. Regla número 5. 7 puntos consecutivos que muestran una tendencia hacia arriba o hacia abajo indican que el proceso puede ser impredecible y que este puede tener también una causa especial porque ya se está notando una tendencia muy marcada, ya sea al aumento o a la reducción. Un efecto y enfoque podría tener en cuenta dos de las normas mencionadas, la norma 1 y la regla 4, en la cual a menudo son suficientes para identificar si son causas especiales, porque esto te está detonando que tu proceso en algún momento ya algo está pasando. Entonces, si lo podemos tener en cuenta, fácilmente podemos iniciar acciones rápidamente para evitar que el proceso se salga de control con mucha más variabilidad. Y entra un concepto que es la prueba de normalidad, en la cual nos ayuda a comprobar qué tan razonables son las suposiciones que estamos realizando frente a las reglas de las cartas de control que acabamos de revisar, y por eso es importante empezar a manejar los conceptos de capacidad de proceso y capacidad de proceso centrado, en donde vamos a revisar las diferentes autocorrelaciones y ver cómo podemos interpretar qué tan normal o no son los datos. ¿Y cómo eliminar estas variaciones de causa especial, de las cuales hemos hablado en el transcurso de este módulo? Pues si el proceso es totalmente impredecible, hay que empezar a entender qué es lo que está ocurriendo. Para esto, mirar todas las señales, capturar todas las gráficas que podamos, y cuando esto empezamos a hacer las diferentes preguntas, ¿no? ¿Cuándo empezó el problema? ¿Qué tiempo duró? ¿Qué pudo provocar el cambio en el proceso? ¿En qué parte del proceso ocurrió el cambio? Y ahí empezar a determinar las causas con un buen proceso de investigación, ojalá con un equipo interdisciplinario que pueda dar todas las percepciones de lo que está ocurriendo en todas las etapas o a nivel de proceso. Es la manera más fácil de hacer una investigación y empezar a trabajar con las herramientas de mejora continua como la de causa-efecto. Algunas fuentes genéricas de variabilidad de causas comunes podemos determinar que pueden estar arraigadas a materias primas, variabilidad pura del proceso por algunos cambios que no nos hemos dado cuenta, y los sistemas de medición que en algún momento también pueden causar este tipo de diferencias en el proceso. Es necesario explorar con un estudio más complejo, con una lluvia de ideas, con el equipo interdisciplinario, trabajar la data, mirar cómo estratificamos e incluso realizar experimentos diseñados para poder empezar a hacer reducción de estas causas con las diferentes herramientas.
y ponerlas en práctica como acciones correctivas.